Y tal como lo habíamos dicho, ya está nuestro invitado con nosotros, el economista Fernando Villamar, gerente de finanzas de COFIAD, y es que queremos saber cuál es su criterio a 9 días de la consulta popular 2024, cuál es el resultado de la situación económica del país, cómo vamos los ecuatorianos en materia económica a enfrentarnos en la consulta popular 2024. Buenos días y bienvenido. Buenos días, mis queridos oyentes, Marcia, Víctor Hugo, Roberto, Luis, un saludo muy cordial. Mire, la consulta no nos va a mejorar absolutamente en nada en la economía, ¿no? Porque no se está consultando cosas importantes, más bien estamos evidenciando que este gobierno, al igual que el gobierno de Guillermo Lasso, tiene la misma receta, una receta donde no solamente ha golpeado el bolsillo de los guayaquileños, porque ya acordémonos que el anterior gobierno incrementó el impuesto a la renta a la clase media. Actualmente este gobierno lo que ha hecho es incrementar el IVA del 12 al 15%. Y dentro de esa consulta, el referéndum, ¿no? Hay que tener mucha atención a dos preguntas del referéndum, la E y la F. La E, que tiene que ver con el arbitraje internacional, es decir, queremos... La D, el arbitraje internacional. Y la E. Y la E, trabajo por horas. Pero ayer en Consejo Nacional Electoral en la televisión pasaron justamente E y F, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, el problema se da con que queremos regresar a esas prácticas que lo único que terminan es lesionando la institucionalidad del Ecuador. ¿Y por qué lo digo? Porque ya, acuérdense ustedes, en la década de los 80 y 90, todos los arbitrajes internacionales siempre el Ecuador los perdía. Y hay que entender que, claro, para este gobierno, y con todo el respeto de los ecuatorianos, el presidente, que ya estamos evidenciando que es un anarquista, ¿no? Por todo lo que ha venido gestionando desde que asumió su poder, lo único que estamos generando es un beneficio para ellos, para estos empresarios que tienen pues empresas también internacionales y que no desean que se juzgue internamente, sino que lo juzgue la justicia internacional. Y mire usted cómo es contraproducente e incongruente, Marcia y Roberto, Mayra, Roberto y Víctor Hugo, que para estas cosas sí es importante la justicia internacional, pero para lo sucedido hace poco en la invasión a la embajada, ahí sí le restan importancia a lo que la justicia internacional está direccionando, que fue una violación, y quieren justificar lo injustificable. Y lo otro que tiene que ver con el contrato por hora. Vea, en nuestra sociedad ya se está evidenciando que hoy por hoy hay un mayor nivel de despidos por todos los diferentes agentes económicos, y mientras usted no mejore algo importante que son los costes de producción de los empresarios, difícilmente los empresarios van a querer contratar más. Lo único que se busca con esta figura del contrato por hora es despedir a los que ya están en un tiempo fijo, que ya están gozando de sus derechos laborales, y lo que se va a hacer es lo que en su momento tenía esa figura de tercerización, que es que usted firma su contrato, pero al mismo tiempo le hacen firmar su salida. A propósito, economista Villamar, como usted tocó los dos temas, especialmente el que le corresponde al contrato por hora y a plazo fijo, doña Ivonne Núñez señala sobre esta pregunta, el objetivo es darle una respuesta a más del 70% de la población económicamente activa que no tiene ni empleo pleno ni salario justo. Ella se refiere a la informalidad. Y no existe precarización en este caso, como usted señala, y los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores. A ver, pero es que, mi querido Víctor Hugo, hay que entender algo. En el mercado de trabajo existen los que demandan trabajo, que en este caso somos nosotros como conciudadanos, y los que ofertan trabajo. Si el que oferta trabajo, cada vez existe más contracción de estos empresarios, porque no viene inversión y no va a venir, y los que ya están, más bien están saturados, ¿cómo usted puede decir que dentro de una consulta, cómo esta ministra puede decir que dentro, cómo esta ministra Núñez puede decir que dentro de una consulta, como arte de magia,
los empresarios van a venir y contratar más. Es ilógico, porque si hoy por hoy se están quejando los empresarios, mire usted cómo ya se queja la Cámara de Comercio de Guayaquil, cómo ya se queja la Cámara de Comercio Industrial. Entonces, se están quejando porque lamentablemente no hay un futuro idóneo para ellos. Pero han planteado demandas de inconstitucionalidad. Y han planteado demandas de inconstitucionalidad. Pero en cambio la consulta popular están apoyando el sí. ¿Cómo entender? Ayúdeme. Claro. A ver, usted conversa con los industriales, con las autoridades de las cámaras de comercio y le plantea el tema consulta popular, todo sí. Ya, pero es que aquí viene el entramado, pues, ¿no? O sea, ellos evidentemente saben que es difícil contratar, pero les conviene tener en un futuro las normativas legales a favor de ellos, ¿no? Entonces, claro, hoy por hoy no es que van a mejorar el trabajo, lo que va a pasar es que van a comenzar a despedir a muchos trabajadores que hoy por hoy les terminan siendo un gasto excesivo, y van a comenzar pues a contratar por hora a un menor costo, porque saben ellos que desde el punto de vista... ¿Usted cree que habría manipulación por parte del sector privado pero por para supuesto, los trabajadores? Porque mire... ¿Usted concuerda con la tesis de las organizaciones sociales, el Frente Unitario de Trabajadores? Ellos rechazan precisamente... Mire, no voy a dar nombres, pero yo estuve hace poco haciendo una consultoría a una empresa. Y ya el dueño de la empresa me estaba diciendo que él ya espera que se apruebe justamente el contrato por hora. ¿Y sabe lo que decía? Que ya a 3 personas que tenían ya 20 años trabajando, ya está pensando en liquidarla, ¿no? Y contratar a jóvenes, que a lo mejor con inexperiencia está bien que se contrate a jóvenes, pero contratar a jóvenes que le contribuye un menor gasto. ¿Y sabe por qué? Porque ellos me decían, el gasto en movilización está excesivamente caro, no podemos ahorrar ahí. El costo que nos representa, porque es una empresa que se dedica al tema de obras, el costo de materiales está excesivamente caro, no nos van a bajar. El costo de la energía está excesivamente caro. El costo de los alquileres está excesivamente caro. ¿Dónde pueden bajar ellos los gastos desde el punto de vista empresarial? En las contrataciones. Pero si usted habla de vinculados a la construcción, ahí tienen algo en estas reformas. ¿Cómo que no tienen? No, por supuesto. Aquí los incentivos, los estímulos, solamente los miramos cuando los ponemos sobre la mesa cuando nos conviene. Totalmente de acuerdo. Y no no solo eso, sino que estas mismas empresas tienen acuerdos de inversiones, pues. Y dentro de esos acuerdos de inversiones tienen por 10 años, de acuerdo al Ministerio de Producción, Comercio e Inversiones, 10 años de exoneración tributaria. Pero parece que no les alcanza, ¿no?, todo lo que perciben, y lo que quieren es justificar un poco más de los recursos que obtienen. En ellos aplican la ley del embudo siempre. Exactamente. Entonces, en ellos no se aloja y ni se alojará, según lo que veo, el ganar para todos. No, por supuesto. Es que cuando un empresario justifica un beneficio para la sociedad, ningún empresario, o sea, todos los que tenemos uso de razón, pero nos damos cuenta. A doña Ivonne Núñez, que siempre ha estado identificada con las organizaciones sociales, defendiendo a la clase trabajadora. Ustedes, no sé si se acuerdan, pero Ivonne Núñez no fue pues secretaria de Pacifictel. Claro. Y como secretaria de Pacifictel velaba por los intereses de los trabajadores. De los trabajadores, por eso... Yo le pregunto, ¿velaba o no velaba? Porque de lo que yo me acuerdo, tenían excesivos sueldos ella y un grupo de amigos, y al resto no le pagaban, porque decían que Pacifictel estaba quebrada. Porque las relaciones con don Richard Párraga, vocero de los trabajadores de Pacifictel en esa época, eran cordiales con doña Ivonne. No, pero por eso le digo, o sea, eso es lo incongruente, ¿no? Y lo otro, es importante que se entienda, queridos guayaquileños y ecuatorianos, que la economía tiene dos ejes importantes, la demanda agregada y la oferta agregada. La oferta agregada está resquebrajada, porque como yo lo dije la vez pasada, estamos en una estanflación, es decir, todos los costes de producción suben, porque no tenemos, ¿no?, bajo ningún concepto, una política adecuada para reducir energía. Hoy por hoy los costos de energía suben porque no tenemos mantenimiento y fortalecimiento en las represas hidroeléctricas. Hay racionamiento porque Colombia, con justa razón, ellos también están en un estiaje, pues, ellos tienen que proteger su producción. Entonces nos fregamos los ecuatorianos. Pero en la demanda agregada, que es el tema de gastos, ¿qué está pasando con el consumo de acuerdo a la información del Banco Central? El consumo se ha reducido en el tema de las familias y de los empresarios. Si usted reduce el consumo, quiere decir que evidentemente la situación no está bien.
y aparte de eso, el gobierno contrae justamente los gastos. Mire usted, redujo la inversión en educación. Sí. Entonces, este presidente nos dice que va a apoyar la educación en épocas de campaña, y lo que termina haciendo es recortándole recursos a la educación. Está aplicando el sistema Milei en Argentina y lo propio el sistema Bukele de Salvador. ¿Y por qué? El señor Milei, por ejemplo, conoce, incluso protesta. Él dice que tiene que despedir más empleados, también recortar el presupuesto a la educación y a la salud, y que la economía de Argentina, al cumplir los primeros 6 meses, se verá el resultado. Escuché en una entrevista precisamente que le hizo un argentino al señor Milei. ¿Cómo se puede recuperar la economía? Y si lo hace Argentina, que no está dolarizado, pero El Salvador sí está dolarizado, ¿por qué no se puede aplicar aquí en el Ecuador? Mi querido Víctor Hugo, primero, Argentina, como usted lo sabe, tiene una política monetaria que no la tiene el Ecuador. Claro. El Ecuador está atado. El Ecuador lo único que puede hacer es aplicar política fiscal. Y para estos gobiernos de turno, desde la época de Lenín Moreno hasta la actualidad, mire usted... Pero El Salvador también es dolarizado, no tiene su moneda propia. Pero allá voy. Desde Lenín Moreno hasta la actualidad han venido despidiendo bastante personal del sector público, bastante personal, que muchos de ellos ya han migrado. El tema del Salvador es contrario al Ecuador por varias razones. Una, es una economía más pequeña que la nuestra. Dos, nosotros sí tenemos recursos naturales por sobre cualquier dimensión que no lo tiene El Salvador. Por ejemplo, tenemos ingentes cantidades de agua, tenemos petróleo aunque no somos petroleros, o sea, tenemos minerales, ¿no? Sí. Pero no aplicamos políticas económicas idóneas. O sea, esa es la falla de los gobernantes. El problema del gobierno es mantener una receta, ¿no?, neoliberal, capitalista, que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Y mire usted, estar al día con la deuda externa, eso hizo Guillermo Lazo. Y digo que no ha funcionado porque, mire, ya no solo el Ecuador tiene pobreza y extrema pobreza. Hoy por hoy hay indigencia, Víctor Hugo. Una indigencia que la habíamos combatido justamente a inicios del nuevo siglo XXI, y puedo decirlo, aunque muchos, cuando uno habla la verdad, dice, no, es correcto. No es correcta, hay que analizar bien las cosas. Y en la época de Correa, la economía crecía al 3%. En la época de Correa se invirtió mucho en lo necesario desde el punto de vista de producción, que no lo está haciendo este gobierno. ¿Y qué es lo necesario? Invertir en generación eléctrica más baja. La economía creció mucho más rápido en el gobierno de él, que fue corto tiempo mandatario, especialmente el sector agropecuario y el sector arrocero. Mire, el problema de aquí, de los gobiernos anteriores, hasta antes que llegue Rafael Correa, es que todos pretendían, ¿no?, y siempre se analizaba, enfocar en proyectos emblemáticos para el Ecuador, pero ninguno se atrevió. Tuvo que venir alguien, se atrevió y comenzó a construir represas hidroeléctricas, acuérdese usted. Pero es que recuerda también, que evaluemos los primeros 4 años de administración del señor Correa. Decía que le faltaban mucho más años, ¿verdad? Que 10 años eran poco. Y la pregunta, ¿qué otros mandatarios antes o después del señor Correa han perdurado por ese tiempo? Pero para cambiar Guayaquil, ¿cuántos años tuvo que estar en manos del Partido Social Víctor Hugo, Cristiano? Aquí lamentablemente la prensa, salvo excepciones, pero la prensa ya está enfocada no a tratar de justificar las propuestas ideológicas y propuestas que sean valederas para el entorno económico, que sean tesis y antítesis. Aquí ya la prensa está tratando de enfocar su odio a un sistema que es correísta o anticorreísta. Es decir, si yo pienso diferente, soy correísta. Ese es un error. Entonces, ese es el problema. Entonces, volvemos al mismo pasado. El modelo económico que aplicó el señor Correa desde su óptica, y como economista le consulto,
las nuevas autoridades, y el próximo gobernante deben aplicarlo. ¿Usted cree que se recuperará la economía y se beneficiará el modelo, indigente, el modelo económico? Porque el modelo económico de Ecuador lo aplica en Bolivia, lo aplica en Venezuela. Usted ha dado un punto importante, los modelos. El modelo económico de Rafael Correa fue un modelo de desarrollo endógeno justificado por el pensamiento keynesiano, queridos amigos oyentes. ¿Qué dice Keynes? Que fue un gran pensador y fue la antítesis de Adam Smith. Keynes dijo, las economías no pueden crecer a libre albedrío, eso de dejar hacer y dejar pasar por los empresarios, porque ya se justificó los mercados imperfectos, que era cuando los empresarios coluden y justifican su beneficio propio en contra del prejuicio de toda una sociedad. La burocracia pública. Entonces, Keynes, ¿qué dijo? Vamos a esa antítesis, vamos a establecer que existe un Estado que regule y un Estado que genere una inyección importante a la economía. Y esa inyección estaba justificada en la matriz de producción que le estableció Correa, que de ahí no la mantuvieron. Bueno, eso es otra cosa, pero existe producción emblemática, ¿no? 7:32. Gracias por esta visita al economista Fernando Villamar. Mientras muchos siguen en esa discusión, hablando y haciendo, para cuando quieran hablar de Bukele, en campaña dijo, vamos a bajar, vamos a eliminar impuestos y vamos a cerrar definitivamente esa puerta, la vamos a cerrar de los perniciosos acá adentro y abrir para que venga la inversión extranjera. Y saben que bajó el impuesto. Y eso quería terminar con lo que tú me preguntabas, Víctor Hugo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos no crecer bajo un modelo de desarrollo? Aquí no es cobrar más impuestos, es reducir los impuestos para que la sociedad pueda reactivarse, porque hay que crecer de adentro hacia afuera. En cambio, aquí es lo contrario. Fue el modelo que aplicó el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Hay que justificar un desarrollo de adentro hacia afuera, no como están haciendo esta gente, que es de afuera hacia adentro, y más aún con esta situación que nos perjudicó el actual presidente de haber invadido México. Las consecuencias son graves, ya lo dijo Luis Almeida. Las consecuencias comerciales van a ser graves, y eso es lo que no entendemos realmente en nuestra sociedad. Por eso en esta consulta, queridos ecuatorianos y ecuatorianos, a pensar bien. Por mí, yo votaría no en todo, pero las dos preguntas más importantes y emblemáticas son la del arbitraje y la de la hora de trabajo, que hay que votar no en esas dos preguntas. Y ya lo hacía Bukele desde que era alcalde, a la baja. Se iban tasas que estaban impidiendo a una persona, a un ser humano, a un ciudadano, sumiéndolo más en la pobreza, en la miseria. Pero aquí algunos hablan maravillas cuando aspiran a ser, y cuando llegan se les olvida hasta lo que prometieron. Gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto muy cordial para todos nuestros amigos oyentes.